Bien, buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias al Grupo EPTA por invitarme a estas 12ª jornadas de parapsicología y al Centro Riojano que da soporte, ¿no? Vamos a hablar aquí de la astrología en el arte o del arte en la astrología, tanto monta tanto, y el tema es inconmensurable. Estaríamos hablando horas, días, semanas, meses sin parar, porque no hay civilización que se precie que no haya usado los símbolos astrológicos, los mitos, los astros, la astrología, para guiarse no solamente para el arte, sino también para la política, para la economía, para la religión, absolutamente para todo, ¿no? Pero bueno, hablando de arte, no hay ninguna civilización cuyo arte no esté tocado o colorido por la astrología, muchos de ellos en gran medida. Y da igual de qué civilización hablemos, si hablamos de Egipto, de China, de Grecia, de Roma, de México, culturas precolombinas, todos, absolutamente todos, la astrología ha sido fundamental para el arte de allí. Es más, la astrología ha llegado a determinar no ya movimientos artísticos, sino movimientos culturales, o sea, que van mucho más allá, como es el Renacimiento, que ha llegado a condicionar el pensamiento y la filosofía de hoy en día, y el arte incluso, ¿no? El Renacimiento no se puede entender sin la visión artística configurada precisamente en base a la astrología, ¿no? Estoy diciendo algo así como que es muy importante, ¿no? Pero es que lo es, o sea, imaginaros. Así que, como esto sería inabarcable y es un tema infinito y no vamos a estar soltando aquí parrafadas, dicen que como muestra un botón, pues entonces vamos a poner unos pocos ejemplos. Si os parece, yo os voy a dar unos pequeños ejemplos de cómo la astrología y el arte están relacionados, porque están relacionados desde la prehistoria hasta las vanguardias más radicales o hasta las últimas vanguardias. Y por lo tanto es una cuestión de siempre. Y da igual que mirásemos la arquitectura, la pintura, la poesía, la numismática, la música, da igual. Cualquier rama del arte está impregnada del simbolismo astrológico. Así que vamos allá. Yo aquí lo veo. Ahí se ve mejor. Bueno, pues vamos a empezar como empiezan los buenos cuentos, ¿no? Hace mucho tiempo, y esto es verdad, porque además esto pasó antes de que existiera la humanidad, hubo dos razas de dioses que se enfrentaron entre ellos. Se enfrentaron los titanes contra los olímpicos. La historia venía de antiguo, porque el dios Cronos castró a su padre, Urano, Cronos es Saturno, y entonces, a partir de ahí, Urano le dijo, esto un día te lo harán a ti tus hijos. La historia quedó así hasta que un día Júpiter, hijo de Saturno, reúne a los olímpicos, se rebela contra los titanes y empieza una guerra, la titanomaquia, le llaman los mitos griegos, que duró 10 años. Al cabo de esos 10 años, los olímpicos salen vencedores, vencen a los titanes y los castigan como es debido, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la cuestión del primer tema que vamos a tratar ahora. El primer tema que vamos a tratar, a ver si os suena. Si yo digo el nombre de Atlas, ¿os suena? A ver, os suena unas cuantas cosas, ¿no? Podrían sonar atlas geográficos, podrían ser. Tenéis un asiento aquí delante si queréis. Tenéis un asiento aquí delante si queréis. Bien, atlas nos podría sonar a Atlántida, nos podrían sonar atlas geográficos, nos podrían sonar unas cuantas cosas, pero, por ejemplo, para Heródoto, es la única frase que tengo anotada por aquí, pero esta hay que recitarla casi, dice que con esta cordillera de sal, él decía que Atlas era una montaña que había en Libia, en el norte de África. Con esta cordillera de sal está pegado un monte que tiene por nombre Atlante. Monte delgado por todas partes redondo y a lo que se dice tan elevado
que no alcanza la vista a su cumbre por estar en verano como en invierno siempre cubierta de nubes. Dicen los naturales que su monte es la columna del cielo. De él toman el nombre sus vecinos, llamándose los Atlantes, de quienes se cuenta que ni comen cosa que haya sido animada, ni durmiendo sueñan jamás. Esos eran los Atlantes. Para Diodoro Sículo, Atlas era otro personaje muy diferente. Él decía que era un astrólogo, rey de Mauritania, y que fue el primero que se había dado cuenta que los astros eran esféricos, y por eso se ganó un lugar de privilegio entre los mitos. Pero aquí lo tenemos. Este es el primer tema que vamos a tratar hoy. Este es el conocido, el archifamoso Atlas Farnesio. Estamos hablando de escultura. Luego pasaremos a los otros temas que vamos a tocar, son pintura, pero estos son los botones de muestra a los que me refería para demostrar esas conexiones tan mágicas, ¿no? El Atlas Farnesio es esta escultura de poco más de 2 metros. La esfera que sostiene sobre sus hombros mide unos 65 de diámetro. Está en el Museo Arqueológico de Nápoles actualmente. Se llama Farnesio porque un cardenal muy aficionado a estos temas esotéricos, astrológicos y demás, y que coleccionaba mucha astrología, lo tuvo en propiedad. Felizmente ya no, felizmente está ahí, accesible para todo el mundo. Y bueno, es una copia que hacen los romanos en el siglo II de un original anterior que no se sabe de cuándo data, griego, probablemente el siglo II antes de Cristo, y aquí aparecen 41 de las 48 constelaciones que se conocían entonces. Veréis por qué es importante esto además, ¿no? No es solo esta obra, que sepáis que tiene un valor incalculable, porque es la primera esfera de la que se tiene constancia que tiene las constelaciones esculpidas, la primera esfera, y entonces el valor que tiene es, bueno, hay muchas dudas sobre qué representa o a qué constelaciones se refiere exactamente, pero eso ahí no vamos a entrar, ¿no? Porque hay estudios de sesudos científicos que se han metido a ver si lo que representa son las constelaciones de Arato, de Hiparco, de Eudoxio, de Ptolomeo, etcétera, etcétera. Pero hay bastantes probabilidades de que las constelaciones que refleje ahí sean las de Hiparco. Hiparco hace un catálogo de constelaciones en el siglo II a.C., esta elaboración es del siglo II después de Cristo, y lo interesante de Hiparco es que es el que descubre, bueno, al que se le atribuye que descubre la precesión de los equinoccios. Digo al que se le atribuye porque en realidad esa precesión seguramente ya se conocía mucho antes, aunque no se le hubiera puesto nombre. Pero bueno, a Hiparco en el siglo II a.C. se le atribuye la precesión. ¿Qué es la precesión? La precesión es ese desfase que hay continuo entre las constelaciones y los signos del zodiaco. Una cosa es la constelación, otra cosa es el signo. Entre los dos hay un desfase porque la Tierra tiene un movimiento de bamboleo, de cabeceo, que tarda 26.000 años en dar cada vueltecita. Y eso hace que haya un desplazamiento entre signos y constelaciones y provoca, por ejemplo, que ahora estemos en el tránsito de la era Piscis a la era Acuario. El cambio de las eras viene motivado por ese fenómeno de la precesión de los equinoccios que descubre Hiparco en el siglo II y que vemos reflejado aquí, cuyas constelaciones vemos reflejadas aquí. Pero bueno, más allá de eso, lo que tiene de este Atlas de interesante es que se propaga a lo largo de la historia, no es que se quede ahí, no es que tenga un valor incalculable, sino que a lo largo de la cultura se ha ido representando de muchas maneras artísticas. Por ejemplo, ahí a la izquierda veis una representación que dibuja el propio Calderón de la Barca, uno de nuestros literatos del siglo de oro. En su obra Andrómeda y Perseo, Calderón de la Barca escribía muchas obras con un carácter mitológico y astrológico, muchísimas, igual que Shakespeare,
igual que Dante, igual que muchos otros. La Divina Comedia es una obra puramente astrológica, o El sueño de una noche de verano es puramente astrología, astrología pura. Son tratados de astrología en realidad, ¿no? Igual que la Guerra de Troya, no se podría entender sin la astrología. Es decir, grandes obras no solo de la pintura, sino de la literatura y de la arquitectura y de muchas cosas, como antes os decía. Pero bueno, Calderón representa ahí el Atlas, sosteniendo ahí la esfera celeste, y los 12 ángeles que le rodean, que son los 12 signos del zodiaco. Si paseáis por la Quinta Avenida, veréis a la derecha ese maravilloso y glorioso y gigantesco Atlas cerca de Central Park. Este está en el edificio Rockefeller y es una auténtica maravilla. Está cerca de Prometeo, y algunos, los que hayáis visitado Nueva York y hayáis visto esta zona, al adentraros en el edificio y ver esa espectacular obra monumental de Prometeo, a lo mejor no habréis sabido por qué están tan cerca, pero esto sí que enlaza con el cuento con el que hemos empezado la historia, con la titanomaquia, con la guerra de titanes, que hoy día cuando luchan Nadal y Federer se enfrentan, dice, esto es una lucha de titanes, ¿no? Pues eso es, esto se reproduce, los mitos se reproducen y se viven día a día, los vivimos nosotros en carne propia, pero muchas veces no somos conscientes de ello, y debemos ser, porque los mitos viven en nosotros, como luego veremos en la exposición del cuadro siguiente. Pero, ¿por qué están tan cerca? Bueno, pues de esa guerra de titanes, cuando vencen los olímpicos, se reparten los dominios. Y Zeus se queda como dios de los cielos, Neptuno como dios de los mares y Plutón el dios del inframundo. ¿Sí? ¿Y qué hacen con los titanes? Castigan a dos de ellos de una manera rabiosa y ejemplar, que son precisamente a Prometeo y a Atlas. A Prometeo porque ha tenido el coraje y la osadía de traer el fuego a los humanos. Realmente los titanes serían nuestros valedores de alguna manera, porque ellos querían aportar un conocimiento a la humanidad que osaba desafiar a los dioses, y eso los olímpicos no lo toleraban, ¿no? De ninguna manera. Pero la cuestión es que a Atlas lo castiga a soportar la esfera celeste sobre sus hombros para toda la eternidad. Y gracias a él, el cielo se aguanta por ahí arriba y los astros y tal, si no nos caería encima. Atlas es el que está soportando, que lo sepáis, el que está soportando la bóveda celeste. El pobre hombre, menos mal que es forzudo. Pero, ¿por qué os contaba esto además, no? O sea, ¿qué tiene que ver Atlas? Por supuesto, su nombre da origen también a los atlantes, a la Atlántida, a los atlas geográficos que le llama Mercator a finales del siglo XVI, que hace una colección de mapas geográficos, y es a partir de ahí cuando se denomina atlas. Y todo esto, como siempre, derivan tantísimas cosas del lenguaje, incluso de la cultura astrológica. Esto sería la siguiente cuestión. Yo antes os preguntaba si Atlas os sugería algo, la palabra Atlas, ¿verdad? Si ahora, para terminar este tema, este primer tema de Atlas, os digo Ofiuco, ¿os suena algo? Ofiuco. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de Ofiuco? Levantad la mano, por favor. Bueno. Los demás todavía no os habéis enterado de que los signos han cambiado, según esta teoría, ¿no? Os voy a contar el cuento. En 1995, y esto enlaza con el primer cuento de la titanomaquia, y enlaza, por supuesto, con Atlas, y por eso viene a cuento hablar de Atlas, porque no solamente es una cuestión de relacionar arte y astrología, sino con cosas que están pasando actualmente. En 1995, como os decía, surge un escándalo a nivel mundial que dicen que los signos del zodiaco han cambiado porque se ha descubierto una nueva constelación, Ofiuco, y que los signos ya no son los que eran, se desplazan todas las fechas y ya el que creía ser Capricornio ya es Sagitario, el que creía ser Aries ya es Tauro, y bueno, y se arma un galimatías tremendo. Y en aquellos momentos una editorial me pide
una editorial me pide escribir un libro y claro, la ocasión lo merecía, eso no podía quedar así porque el escándalo fue mayúsculo, fue a nivel mundial, toda la prensa, las televisiones, las radios no paraban de hablar de eso, del cambio y la gente me volvía loca a preguntas, así que en menos de un mes escribí el libro, este que veis a la izquierda, Ofiuco, un nuevo signo del zodíaco. Estamos hablando de 1995, pero ¿cuál sería la sorpresa? Oh, esto sí que no lo esperaba yo. Cuando sale el libro a la calle resulta que el tercer capítulo, en el que yo hablaba de todos los ataques y todas las inquisiciones que había sufrido la astrología a lo largo de la historia, había desaparecido y en ese tercer capítulo se hablaba prácticamente de mecánica cuántica. Joder, ¿pero esto qué es? Prohibí la distribución del libro y demás, pero sé que muchos han llegado por ahí, muchos han llegado a distribuirse y algunos los tienen. Así que si lo encontráis, no lo compréis a no ser que sea por cuestiones coleccionistas. El de la derecha es el que está en versión digital actualmente en la web con la versión original. Había miles de motivos para rebatir aquello, pero ¿por qué se produjo esa noticia y qué pasó? Bueno, en 1995 lo que pasó es que la BBC hizo una serie de astronomía en la que se habían dejado hasta las pestañas. Sin embargo, nadie la quería comprar. Esa serie que les había costado tan cara de astronomía tenía que sacarla de alguna manera. Así que dijeron, ¡oh! Me sé una manera. Y entonces ellos lanzaron la mentira de que se había descubierto una nueva constelación, Ofiuco, y que todos los signos del zodiaco habían cambiado. La noticia corrió como pólvora por todo el mundo, de punta a punta, de norte a sur, periódicos, radios, televisiones, que si hubieran tenido que pagar eso en publicidad, no habrían tenido suficientes miles de millones de libras para poderlo pagar, y se aseguraron una publicidad espectacular. Pero ¿quién era Ofiuco? Además de que había muchas cosas por las que rebatir esa noticia, estas son las constelaciones que aparecen en el señor Atlas, en el Atlas farnesio que hemos visto, en ese globo. Estas son las constelaciones. Veréis que hay sitios que son como manchas o que no aparece nada, porque evidentemente Atlas, el forzudo, lo tiene sobre la espalda y ahí no hay constelaciones y donde apoya las manos tampoco, ¿no? Pero a la derecha del todo veréis un hombre desnudo, de pie, de espaldas, sujetando una serpiente con la mano izquierda. Y ese es Ofiuco. Ofiuco, una constelación que ya estaba en un atlas esculpido en el siglo II, y decían que acababan de descubrir una nueva constelación. Tenían el santo morro. Bueno, era una de las cosas que se utilizó para rebatir. Lo que hay abajo es la eclíptica. Veis que hay un cangrejito a la izquierda en rojo, un leoncete. ¿Veis? Esos son los signos del zodiaco, porque es por donde pasan los signos del zodiaco, ¿no? La banda que asciende desde la derecha, que es donde está Ofiuco, hay como 3 líneas azules y ahí veréis a un cangrejito, un león, la Virgen, la Balanza, el Escorpión y Sagitario, que son las constelaciones que se ven en este lado, mientras que en el otro lado, de arriba a abajo, descendiendo, se ven Géminis, Tauro, Aries, Piscis, Acuario y Capricornio. ¿Los veis, no? Los signos del zodiaco. ¿Por qué están ahí? Pues porque los signos del zodiaco y los planetas están en una banda determinada del cielo, en una estrecha franja de unos 16 grados, un cinturón de 16 grados de ancho, que es la franja o cinturón zodiacal. Los planetas no pueden salirse de ahí y por eso los signos del zodiaco son tan importantes, porque es por donde van los planetas. El camino que siguen los planetas son esas constelaciones. Nunca irán por la Osa Mayor, nunca veréis a un planeta pasar por Casiopea, Perseo, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que permitió demostrar que lo que estaban diciendo era una absoluta falsedad. Obviamente, Ofiuco está fuera, además, de esa banda zodiacal. Vamos a otra película totalmente distinta. Ya os he contado una, os he entretenido un poco con esta. Esta no sé si se ve bien. Sí, aquí.
Voy a dejaros unos segundos, que os pido que miréis esto con mucha atención. Se llama Melancolía de Durero. Durero es uno de los grandes artistas de todos los tiempos, es el Leonardo da Vinci del Renacimiento alemán, ni más ni menos. Alberto Durero es uno de los grandes de verdad. Y este grabado es uno de los grabados más importantes y más valiosos de todos los tiempos. Y es un grabado astrológico. Y ahora veremos por qué. Os dejo unos segundos. Intentad encontrar todas las cosas que se ven ahí. Bueno, arriba, no sé por dónde empezar, por arriba o por abajo, pero hay tantísimo significado que todavía están intentando interpretar qué quiso representar Durero aquí. Estamos hablando de 1514. Abajo del todo, a la derecha, está la firma de Alberto Durero, que él firmaba con una A y dentro una D, una A que era una especie de puerta y tenía un motivo, ¿no? Porque él y su padre eran fabricantes de puertas, entonces Tur en alemán, Turer, Durer, Durero. Y de eso, Durero no era su verdadero nombre, es fabricante de puertas, en definitiva, que viene derivando de eso, ¿no? Y hay una A y una D abajo a la derecha que veréis que aparece un 1514, que es la fecha, y ahora veremos por qué a continuación, ¿no? Se pinta en un momento muy especial. Estamos hablando del Alto Renacimiento, estamos hablando de los tiempos de Leonardo, de los tiempos de Botticelli, de los tiempos de Rafael, de los tiempos de Miguel Ángel. Estamos hablando de unos tiempos absolutamente gloriosos y todos ellos pintaban simbolismo astrológico. La Capilla Sixtina está llena de simbolismo astrológico, los museos vaticanos, la estancia donde están representados incluso el horóscopo del momento en que fue elegido el Papa, que pinta Rafael allí. Bueno, esto sería inabarcable, como os decía al principio. Pero bueno, voy a centrarme un poco en esto, porque Saturno es quien está representado aquí. Cuando el murcielaguito ese lleva esa filacteria arriba que pone melancolía, porque según dicen eso es alemán, yo no sé alemán, melancolía 1, pero significa melancolía 1, está hablando de Saturno. ¿Por qué Saturno? Fijaros, aquí lo que aparece es una mujer con alas, una figura femenina con alas, el murciélago ese con la filacteria, aparecen un montón de objetos artesanales a sus pies, una esfera, un perro famélico, un galgo, aparece un poliedro muy, muy extraño, totalmente irregular, aparece una escalera, como no, un reloj de sol que no marca ninguna hora, un reloj de arena, una balanza, una campana, un puto, es como se le llama a este niño, que es un niño alado, se le llama puto, porque no con el sentido que cabría imaginar. Puto viene de putus, en latín significa niño, y se les llama los puti. Los puto, puti en plural. Los puto o los puti en plural son pequeños ángeles que se representan mucho, sobre todo en el Renacimiento, y que tienen una función concreta. O sea, tú ves cuadros de Adán y Eva, de la Virgen, de tal, y verás los puto por ahí puestos, ¿no? ¿Y cuál es la función de ellos? ¿Y por qué aparecen tanto? Porque son los intermediarios entre los dioses y los hombres. Tú no puedes conectarte con los dioses en el Renacimiento, en el arte del Renacimiento, si no es con la intervención de los puto o de los puti. Pero fijaos que esta señora, con alas, a pesar de que tiene alas, está como abatida, apoyándose sobre un puño cerrado totalmente. La mano de la derecha tiene un compás, en cambio,
tiene una cara así más bien como de rabia, veréis que la cara está ennegrecida. En tiempos de Durero, en estos momentos, se le estaba dando mucho valor de nuevo a los 4 humores, que eran colérico, melancólico, sanguíneo y flemático, que se correspondían con el fuego, la tierra, el aire y el agua, los cuatro elementos zodiacales, ¿verdad? Bueno, pues esos 4 caracteres era lo que determinaba, incluso para la medicina, no ya para la psicología o a nivel humanista, filosófico también y artístico, determinaba el temperamento de las personas. Y los melancólicos eran saturninos por excelencia. Pero los melancólicos y los saturninos tenían entonces una connotación totalmente distinta a la que tiene hoy en día. Marsilio Ficino, el gran pensador del Renacimiento, estamos hablando siglo XV, él decía, bueno, todos los grandes pensadores y artistas del Renacimiento se llamaban a sí mismos saturninos, con mucho orgullo. Saturninos, se reconocían como melancólicos. ¿Por qué? Porque ellos decían que solo la ayuda de Dios o ser saturnino te podía permitir alcanzar la gloria. Ahora veremos por qué, os lo recordaré esto, pero es muy interesante. Pero aquí está Saturno en acción, es decir, el momento en que está esperando conectar con la inspiración. Se necesita un esfuerzo muy grande, muchas veces la soledad de la persona creadora. Quien es creativo a nivel intelectual, a nivel artístico, necesita hacer un gran esfuerzo para crear. Las cosas no vienen de la nada. Y ese gran esfuerzo es lo que está representando ahí. Y quien ha creado lo sabe. Quien ha creado, da igual que sea un libro, una canción, una pintura. Quien es creador sabe lo que representa este cuadro. Lo que está representando Durero aquí, señoras y señores, es ni más ni menos la lucha cósmica en el espíritu humano. Una lucha cósmica que todos mantenemos, que todos debemos aprender a combinar o a trabajar de la manera más armoniosa si queremos alcanzar la gloria, aunque sea nuestra propia gloria personal, ¿no? Pero lo que está representando aquí, luego volveremos a este tema, como os digo, pero lo que está representando aquí son muchísimas cosas, ¿no? Los artilugios que están en el suelo, tirados, artesanales, desordenados, en ese Saturno que quiere ponerse en marcha pero que no está, es el momento de tensión previo. Hasta el puto, que siempre está moviéndose, siempre está articulando, siempre está gesticulando, siempre está con movimientos gráciles porque está haciendo de intermediario entre Dios y los hombres, está abatido. No conecta con nada, no tiene esa conexión. Arriba del reloj de arena hay un pequeño reloj de sol, porque Durero estudió cómo hacer relojes de sol, pero no marca ninguna hora. El tiempo está detenido. Al fondo hay un mar, un pequeño poblado, un cometa que entonces se asociaba a los malos augurios, un arco iris, y representa todo esto de alguna manera también. Hay una escalera, por supuesto, porque una escalera de 7 peldaños, como no podía ser de otra manera, porque los 7 peldaños están representando los 7 planetas conocidos entonces, y los 7 planetas es lo que tenemos que trabajar si queremos alcanzar nuestro propio cielo. Todos tenemos un cielo interior, reflejado por nuestra carta astral. Y eso, si lo trabajamos, si trabajamos nuestro Sol, nuestra Luna, nuestro Mercurio, lo alcanzaremos. Pero para eso hay que subir esa escalera de los 7 peldaños, ¿no? Pero lo que está representando es esa tensión, ese momento previo a la iluminación, a la inspiración o a conectar con ese algo superior. Y eso representa momentos siempre muy difíciles. Habréis visto en el Museo del Prado a Saturno devorando a sus hijos o cosas así, ¿no? Porque hay muchas representaciones de Saturno, infinitas. Goya, Rubens, por ejemplo, obras maestras tétricas y muy duras, pero ninguna en el mundo representa a Saturno como lo representa Durero. Esto ya lo decía incluso el propio Aristóteles. Todos los grandes creadores son saturninos o son melancólicos. Ellos decían melancólicos, porque es ese momento previo, el esfuerzo creador, el esfuerzo de la soledad, del trabajo. Pero hay una de las cosas que llama especialmente la atención, si miráis arriba, porque hablar de cada uno de estos elementos sería interminable, y solo quiero comentaros 2 cosas más antes de pasar al siguiente tema.
Una es que aquí, si os fijáis, hay dos luces. Una al fondo, los cometas, el cometa está iluminando ese mar de fondo, ese arco iris, estos malos augurios que representa el cometa, porque sabiendo ellos que eran saturninos y que eran melancólicos, y todos los bienes que otorgaba Saturno a quien fuera saturnino, como ellos mismos se consideraban, también eran sabedores de que Saturno tenía su lado oscuro. Saturno era un dios cruel, Saturno te las hacía pasar mal, era el dios del tiempo, era el dios de la muerte, representaba muchísimas cosas. No conocían todavía Urano, Neptuno y Plutón, pero Saturno tenía una cara muy negra y de hecho se le conoce a los melancólicos como los de bilis negra. ¿Veis la cara que tiene? ¿Veis la cara que tiene? Esa cara representa la bilis negra del saturnino, del melancólico. Pero encima de ese ángel abatido, y a pesar de tener alas abatido, y con un compás de quien va a crear algo muy importante, pero no llega a ese momento, hay una cosa muy curiosa. ¿Os habéis fijado en un cuadrado que hay ahí? ¿Se ve el cuadrado con números? Es un cuadrado mágico. Los cuadrados es la primera vez que se representa un cuadrado mágico en la historia de la pintura. De la pintura seria, ¿no? A lo mejor hay alguien que, pero vamos, de pintura con mayúsculas, porque esto es un grabado que es así, de este tamaño más o menos, ¿eh? Aprovecho para enseñaros la portada del anuario, disimulando, pero es un grabado muy pequeño y sin embargo de incalculable valor. Pero lo que representa aquí este cuadrado mágico, que es la primera vez, como digo, que se representa, a partir de ahí ha aparecido ya incluso en películas, en novelas, en la novela de Dan Brown, por supuesto, todo este tipo de cosas ya aparecen muchísimo. Pero cuadrados mágicos eran cuadrados planetarios y tenían un gran poder apotropaico para atraer la suerte. Eran talismanes. Se usaban como talismanes precisamente para conjurar los males del Saturnino. Esto es lo mismo que hacía Felipe II, que sabía que tenía un Saturno muy potente, era saturnino y por eso vestía de riguroso negro. Su padre vestía colorido, Carlos V, hasta que fue mayor, pero Felipe II, desde que hizo ese viaje a Flandes cuando tenía 22 años y allí le atendió el médico y astrólogo personal de su padre Carlos V, el médico y astrólogo Matías Jaco, y le hizo su carta astral, el prognosticón, que todavía se guarda en terciopelo en la biblioteca del Escorial. Y a partir de ahí, Felipe II vistió de negro para siempre porque sabía que a Saturno había que conjurarlo de alguna manera, si no Saturno se lo comía, ¿no? Saturno representa el negro, efectivamente, la bilis negra y todo este tipo de cosas, y si tú, un planeta, las cosas que representa, las utilizas en un sentido positivo, en un sentido que no te puedan hacer daño, digamos que le quitas carga a ese planeta para que él pueda actuar de por libre, dándote caña por otro lado, ¿vale? Entonces era una especie de sortilegio o de talismán para Felipe II vestir de negro. Y lo mismo hace aquí Durero. Durero no solamente pone este cuadrado mágico, yo os invito a que suméis de izquierda a derecha o de arriba a abajo las filas o las columnas. Sí, habéis sumado ya, es 34, efectivamente. Todas las filas y todas las columnas dan 34. ¿Qué pasa si sumáis las diagonales, las dos diagonales? 34 también. ¿Y los 4 números centrales? ¿Qué 2 números hay abajo? Centrales. La fecha del cuadro, 1514, el año que murió su madre. Algunos especulan más, dicen que ahí hay cifras que combinándolas daría la fecha exacta de la muerte de su madre, pero ese año muere su madre, algo muy saturnino, por cierto, pero él se encarga de que el 15 y el 14 aparezcan ahí.
Este es el cuadrado mágico de Júpiter. Y esta es la gracia, o una de las gracias que tiene este cuadro. Yo os decía que era de claroscuros. Si vamos atrás, vemos esas luces que iluminan el mar de atrás, pero el ángel está iluminado por aquí delante también, ¿no? Hay otro foco de luz. Es la luna. Este cuadro está hecho a la luz de la luna, o supuestamente a la luz de la luna, es la que está iluminando el ángel por delante y tal. Hay dos luces, es un momento especial del atardecer que empieza a dar la luz de luna por ahí, y Virgilio, el gran poeta de la antigüedad, decía que el atardecer era un momento especialmente glorioso del día, ¿no? Si alguien tiene afición a la fotografía, habrá oído hablar de la hora azul y este tipo de cosas, ¿no? O de la hora naranja o tal, pero sí, porque son horas muy especiales. Virgilio decía que el atardecer era sin duda la mejor hora del día para la naturaleza y para los astros, pero la peor hora para el ser humano. Decía que qué extraña ambigüedad se mezcla en el atardecer. ¿Cómo es posible esa contradicción que se une ahí en el atardecer? Y Durero refleja aquí esa contradicción de la que habla Virgilio y representa esta lucha cósmica con este cuadrado mágico. Algunos dicen que está ahí puesto como un ex voto para conjurar a Saturno. Bien, está claro que muchos de los saturninos utilizaban el carácter talismánico de los cuadrados mágicos, que hoy día hay mucha gente que los hace, y además cada planeta, al estar asociado por Saturno al plomo, Mercurio cada uno a una cosa, ¿no? La luna a la plata, Venus al bronce, etcétera, etcétera, pues cada uno está asociado a una cosa, pues entonces también puedes combinar los metales adecuados. Pero eran de orden 3, 4, van subiendo y cada uno va marcando un ritmo. Los de orden 4, como esto, son los talismanes de Júpiter, que no es esta la única combinación posible. Ojo, si tú le das la vuelta, por ejemplo, si el 16 lo pongo donde está el 13 y hago correr todo como si fuera un reloj, se mantendrían las proporciones. Sin embargo, ya no aparecería el 1514 abajo. Durero sabía lo que estaba haciendo cuando hace este cuadrado mágico. No solamente pone un talismán en este cuadro para conjurar los efectos tan negativos que tiene Saturno, los efectos tan dramáticos, tan duros, sino que además está estableciendo de nuevo el juego de contrastes por excelencia. Esa lucha titánica que todos mantenemos dentro y que el espíritu humano debe salvar o debe aprender a nivelar, se manifestaban entonces de una manera muy concreta, muy específica con Júpiter y Saturno, los dos grandes, los dos planetas más alejados del sistema solar, los dos gigantes que se veían perfectamente a simple vista, pero más allá ya no había ningún planeta, no se conocían y por lo tanto esos dos planetas para ellos eran absolutamente fundamentales y cruciales y marcaban muchísimas cosas. Y sin embargo, antagonistas. ¿Cómo? Si yo me inclino solamente por Júpiter y paso olímpicamente de Saturno, nunca mejor dicho, Saturno me las hará pagar tarde o temprano. Y al revés, si paso de Júpiter y me inclino solamente por ser un saturnino, Júpiter me las hará pagar. Durero está diciendo aquí que hay que combinarlos, que no solo esto es un talismán, un poderosísimo talismán astrológico, como ya reconocieron Agripa, por ejemplo, que trabajó para Carlos V. Agripa era un famosísimo mago que trabajó para Carlos V, el padre de Felipe II, ¿no? Y pocos años después de esto, precisamente, publicó un libro maravilloso sobre talismanes, cuadrados mágicos y todo lo demás. El propio Durero publicó un libro sobre los humores. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? De hecho, el ala del ángel llega a invadir este cuadro, establece una conexión entre el Júpiter y Saturno, porque el ángel es quien encarna a Saturno específicamente en este cuadro. Y nos está diciendo que si no combinamos a Júpiter y Saturno en nuestra propia vida, las cosas no van a funcionar. Es decir, ¿cómo funciona esto? Nadie mejor que él para explicarlo. Ahora veremos por qué. Porque no solamente los cuadros o todas las cuestiones artísticas relacionadas con la astrología tienen un porqué, sino que los
autores de esos cuadros tienen una conexión especial con eso, unas veces sabiéndolo y otras no. Esto es lo mismo que pasa con los actores de Hollywood. Normalmente representan papeles que van en consonancia con su propia carta astral, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Pero lo que nos está diciendo, antes de pasar al último punto de este tema ya, es que a Júpiter y Saturno hay que llevarlos juntos y hay que combinarlos bien. ¿Cómo se hace esto? Saturno es un planeta que, si quieres llegar a ser un creador o algo importante, ya sea a nivel intelectual o artístico, como eran los artistas y filósofos del Renacimiento, tienes que ser saturnino, es decir, tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar mucho, tienes que asumir tus momentos de soledad, tu trabajo serio, responsable, concienzudo, porque Saturno es eso. Saturno es orden, disciplina y tener objetivos claros, tener organigramas. Si tú no tienes eso, la vida te lo va a imponer a base de palos. Te va a poner una persona al lado que te va a decir lo que tienes que hacer, te van a marcar normas, vas a ser un esclavo para los demás o te vas a sentir frustrado o bloqueado porque no vas a llegar a conseguir las cosas. Es la cara oculta de Saturno, es la cara negra de Saturno. Pero eso lo tienes que combinar con lo que representa Júpiter. ¿Qué representa Júpiter? El ansia por el conocimiento, la necesidad de ser algo más, de aspirar a algo más, de ensanchar horizontes, de conquistar mundo, de conocer mundo, de superarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no solamente ser pragmáticos, tener ilusión por la vida, creer, tener fe en el futuro y tener fe en uno mismo. Sin estas cosas, Júpiter no funciona. Y lo ideal es combinar las dos cosas, y Durero nos lo explica muy bien en este cuadro. Lo ideal es que tú tienes que tener fe en el futuro, tienes que tener fe en ti, tienes que tener ilusión por aprender. Pero cuidado, porque las cosas con las ideas solo no funcionan. Y como no te apliques a estilo saturnino, no vas a conseguir nada. Y vas a tener que pasar por esos periodos melancólicos que pasaban todos los grandes creadores, fueran artistas, poetas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. A favor de los melancólicos se hablaba muchísimo en el Renacimiento y se ha hablado mucho en otras épocas. Hoy día la palabra melancolía o la palabra saturnino tiene otras acepciones. ¿Pero por qué es Durero y no otro el que llega a hacer una de las representaciones más sublimes del señor Saturno? Bueno, esto que veis a la izquierda es Durero y lo que veis a la derecha es su carta astral. Una carta astral es un gráfico, para que no estéis familiarizados o por si nunca habéis visto una carta astral, es un gráfico donde se superponen varios círculos, en el interior están los signos del zodiaco y una serie de rayas azules, rojas, verdes, que unen los planetas, porque son los aspectos entre los planetas, ¿no? Para decir si los planetas son amigos o enemigos entre ellos, dicho brevemente, si me permitís. Y por fuera del todo están los planetas. Veréis, por ejemplo, arriba del todo un círculo rojo con un punto al medio, que es el Sol. La Luna seguro que la identificáis, no hace falta. Venus también lo veis, ahí arriba, ¿no? Mercurio, Venus porque es el símbolo de la mujer también, ¿no? Lo identificáis, ¿no? Que está al lado de la Luna. Venus está entre el Sol y la Luna. Mercurio es al lado de una M y una C, hay una M y una C, y ahí está el señor Mercurio, esos cuernecitos. A la derecha, rojo con una especie de flecha, está Marte, y donde pone AC, aquí a la izquierda, AC, pues está Plutón en rojo y Júpiter en azul. Y más abajo están Urano y Neptuno. Bueno, pues los planetas se representan por ahí, los signos por allá, los aspectos y tal. Lo interesante de esto es que cuando una persona tiene un planeta conjunto al Sol, junto al Sol, que nosotros los astrólogos le llamamos conjunción, ese planeta determina totalmente tu personalidad, la determina tanto en temperamento como en destino. Y fijaros que el que tiene ahí es al señor Saturno, el que hay junto al Sol, ese círculo con un punto al medio, el que tiene justo a la derecha, que hay una cruz y una cosita así, pues es Saturno. Entonces, Durero era saturnino, profundamente saturnino. Él sabía la importancia que tenía Saturno en su carta astral y que fuera él quien represente de esta manera tan sublime a Saturno, pues no es extraño, ¿no? Es como que estaba predestinado a reflejarlo.
hay muchas cosas aquí, además, que reflejan ese momento tan crucial, que es el año en el que muere su madre, etcétera, etcétera, pero obviamente no vamos a entrar ahí y vamos a pasar al siguiente tema porque ya hemos hablado bastante de este. Os reservo uno más alegre para terminar. Pero antes de terminar vamos a este. Es que este tengo que hablar más de él siempre que hoy estaba preparando a ver qué diapositivas os traía y de qué os hablaba y he sentido la tentación una vez más de poner a este, porque la primera vez que hago público este tema fue hace 2 años, en 2017, y yo estaba preparando mi serie 12, La historia desde las estrellas, una serie documental que se estrenaría en diciembre de 2017 en Canal Historia, 6 capítulos. Y ese mismo año, nuestro querido amigo Javier Sierra preparaba su serie Cero, Otros Mundos para Cero de Movistar, ¿vale? Que también lo estuvimos produciendo al mismo tiempo, él su serie y yo la mía, él participó en la mía, yo en la suya, los dos estrenamos en diciembre, bueno, fue una de estas sincronicidades y precisamente para su serie estuve explicando que ese cuadro de las meninas, que ya sabéis que refleja la corona boreal y todo este tipo de cosas, y estuve hablando de este cuadro también. Pero hay cosas de aquí que no se han contado todavía y que me parece que merecen una atención especial, que son muy interesantes. Este cuadro lo podéis ver en el Thyssen, en la primera planta del Thyssen, un museo absolutamente maravilloso que os invito a que vayáis a conocer quienes no hayáis estado, porque hay unas obras de Tiepolo y de tantos otros que son absolutamente gloriosas. Pero ¿qué es lo interesante? El de la izquierda sí que está, es Matthaus Schwarz, el de la derecha no está. El de la derecha es su mujer, Matthaus Schwarz es este señor de la izquierda, un contable, pero cuidado, ¿qué tipo de contable? Y la derecha es su señora, Bárbara, pero ella, como os digo, su cuadro no está, son 2 cuadros separados, y aunque se hicieron al mismo tiempo, y el cuadro de ella está en un cuadro de Holanda, mientras que este está en la primera planta del Thyssen. ¿Qué es lo que tiene de especial? Sobre todo que hay muchísima gente en el mundo que usa la astrología, pero siguen no haciéndolo público, como mínimo, despistando y tal, porque hay mucha hipocresía en torno a la astrología, mucho miedo, mucho, dirán que sí, soy supersticioso, dirán no sé qué, ¿no? Pero bueno, lo que son las cosas. Sin embargo, este señor muestra su carta astral en el cuadro. Ahí en la derecha veréis que es un cielo azul, hay una cortina con un cielo verde, y hay una carta astral pintada en color dorado, ¿no? Pintada con oro. Sus datos de nacimiento con la cartela que hay ahí encima del alféizar, junto a una copa de vino. Un paisaje extraño, ¿lo veis? Sí. Este señor, os tengo que contar un poquito la historia antes de ir al tema que vamos a ir, porque es muy espectacular. Este señor era un contable de los Fugger, pero los Fugger diréis, vale, y esto, los Fugger han sido los banqueros y los personajes más ricos de la historia. ¿Cómo de ricos? Bueno, pues imaginaros que si viviera hoy día, si se comparan sus fortunas de manera relativa, hoy día sería más rico que Bill Gates, Mark Zuckerberg y muchos otros juntos. O sea, así se las gastaban los Fugger. Los Fugger son los que financian gran parte de la vuelta al mundo de Magallanes, o los que dicen a Carlos I de España, tú vas a ser el próximo emperador del Sacro Imperio Romano y a ti te vamos a financiar, y lo convierten en Carlos V, los Fugger, ni más ni menos. Y este señor era banquero para ellos, y es precisamente Carlos V quien le otorga el título de noble. Matthaus Schwarz era un contable, pero además tenía aficiones esotéricas, espirituales, un gusto por la moda exquisito, hasta tal punto que entonces no existía la fotografía y se hace retratar constantemente con los diferentes vestidos que llevaba. Y hay más de 100 pinturas suyas
que configuran ni más ni menos que el primer libro de moda de la historia. Lo hace este señor, Matthaus Schwarz. Así se conoce como el primer libro de moda de la historia, de hecho. Entonces la gente vestía bien, pero a eso de la moda no le daba importancia. Querían vestir bien los nobles y tal, lógicamente, pero no se hablaba de moda. Pero él se retrata ahí y no lo hacía porque era un instagramer cualquiera de hoy en día, que quiere lucir tipito y quiere decir aquí estoy yo. No, él se retrataba como estaba, incluso llega a hacerse 2 retratos desnudo, uno por delante, otro por detrás, y se muestra tal cual diciendo, estoy engordando, no estoy bien, tal. O sea, él lo que está haciendo es observándose y tratándose a sí mismo de conocer por todos los medios, profundizar en él, ¿no? Como refleja su Mercurio junto al ascendente, porque era un Piscis ascendente Piscis, con Mercurio ahí, pero ahora veréis. Pero bueno, la historia es que todo tiene un porqué en este cuadro. Porque si os vais atrás, no sé si aquí lo veremos, bueno, si os vais atrás, ahí se ve cómo el cuadro, lo que predominan son los tonos verdes y los tonos negros, pero radicalmente, en los 2 cuadros. Y este cuadro lo pinta Christoph Amberger. Christoph Amberger era un pintor que tenía contacto con los mejores astrólogos alemanes del momento, por ejemplo con Stoffler, y seguro que sabía astrología este pintor, de manera que la carta astral no puede estar equivocada, pero sí que hay un error en la ficha que tienen en el museo y en todas las publicaciones que hay por ahí acerca de este personaje, que unos y otros van repitiendo ese error de que nació a las 6:30 de la tarde, y ahora vamos a deshacer el enredo, porque la astrología sirve no solo para justificar por qué Durero hace el cuadro de Saturno, sino para investigar y descubrir errores que siguen plagiando unos de otros o que siguen manteniendo algunos museos, ¿no? Como es el caso. El motivo de que predominen los negros y los azules es porque él aquí está rindiendo tributo. Fijaros que este cuadro se pinta justo un año después de que Carlos V lo nombrase noble, le diera el título de noble. Esto para él tenía una importancia enorme. ¿Por qué? Porque su abuelo, al que él admiraba, era noble, pero ellos ya estaban desposeídos de ese título porque su abuelo Ulrich era un noble muy importante de Augsburgo, que quiso llegar a dominar en Augsburgo, pero la jugada le salió mal y acabó ejecutado. Pero Ulrich era un señor al que le encantaba la moda y le encantaban los colores y le encantaban los tejidos, o sea que de raza le viene al galgo, ¿no? Y manejaba especialmente 2 colores, de hecho se fue vestido así a la horca, con todo lujo de detalles. Y se fue con el negro y con el verde, que son los 2 que preferían. Estos 2 colores que prefería su abuelo por una razón muy concreta, porque el negro representa el valor de la constancia, el valor de Saturno, una vez más, y el verde representa la buena suerte. Entonces, 10 minutos nos quedan. Gracias. Bueno, voy a acelerar porque no quiero que se pierda el último. Sí, yo quiero preguntas, quiero que hablemos todos. Bueno, pues déjame ver y así iré más rápido. Bueno, la cuestión es que con este cuadro y esos colores, él rinde tributo a su abuelo. Fijaros que el cielo es verde, o sea, es como si su abuelo le estuviera enviando influjos en ese cielo verde, es fascinante. Un cielo verde es rarísimo verlo en cualquier pintura, ¿no? No lo encontraréis jamás, pero es predominantemente verde, además de un verde clarísimo. Y ahí es donde pinta su carta astral, precisamente. Y luego la copa de vino que hay en el alféizar junto a esa cartela, donde están sus datos de nacimiento, es porque él le rinde tributo a su abuelo, pero también a su padre, que era vinatero. Vinatero y seguramente le iba bastante la marcha, porque este señor tenía 37 hermanos. Pero bueno, eso ya es cotilleo. Así que vamos a... Vamos a la cartela, que es el tema, uno de los temas interesantes aquí. Y entonces, yo he hecho una ampliación bastante clara aquí,
porque el museo y todos los artículos que hay por ahí, incluso de investigadores sesudos y tal y cual, repiten la misma historia, que este señor nació el día 19 a las 6:30. Eso aparece en el centro. Veréis que a la izquierda pone nativita y etatis, etatis porque dice hasta la edad que tenía el señor al ser pintado, el Matthaus Barth, o sea que era un tío que era... que se interesaba mucho por la precisión matemática y todo esto, representa la edad, representa la natividad, nació en 1497, ¿lo veis? Y luego pone febrero, yo creo, espero que se vea claro desde ahí. Exacto, el día 19 a las 18:30. Y entonces todos toman ahí esa fecha, nació el día 19 a las 6:30 de la tarde. Claro, lógico. Pero hay que saber cómo pensaban los astrólogos de ese tiempo, porque las tablas estas las usan los astrólogos, no lo usan los pintores, ni los contables, ni tal. Y los astrólogos de entonces, las efemérides empezaban a contar al mediodía, no a la noche. El 19, las 18:30 del día 19 son las 6:30 de la mañana del día 20, ¿vale? Y por eso no podían equivocarse, porque eran astrólogos. Si no, no podría ser Piscis, ascendente Piscis, como es. Yo he calculado la carta, la he hecho para... Evidentemente le he quitado a Urano, Neptuno y Plutón, porque en aquellos tiempos no se conocía, y sale exactamente calcada, lo que pasa es que se ajusta a los tiempos de la corrección para el calendario gregoriano. Y no solamente eso, no solamente hay ese error y son las 6 de la mañana. Si os fijáis ahí, a ver dónde está. Esta es la carta que se ve ahí, Mercurio cerca del ascendente, en la línea que he pintado como una especie de diagonal que pone ascendente Piscis, el Sol y otros dibujitos que hay ahí están el Sol, Saturno y Venus en Piscis, Mercurio cerca del ascendente, que es lo que le da esa necesidad de autoestudiarse, de comprenderse y de comprender la naturaleza humana, de retratarse a todas horas, vestido, desnudo, como sea, de conocer su carta astral, de todo este tipo de cosas. Es un tipo muy mercurial, con muchas ganas de conocimiento, ¿no? 1547 pone el año de su nacimiento, pero hay algo más. En el cuadro se ha perdido, ha desaparecido y se puede rescatar con estos datos la luna que aparece a la derecha, que le he puesto dónde debería estar la luna. Esa luna se ha borrado en el cuadro que hay en el Thyssen. Si un día hacen una limpieza a fondo y la rescatan, pues ahí encontrarán dónde estaba la luna. Tenía la luna en Libra, muy típico de alguien aficionado a la moda, al arte, a la belleza, a todo este tipo de cosas. No era extraño con esa luna. Y aquí sí que aparece la luna en Libra, es la que veis a la derecha, veis esa lunita que pone 23. Bueno, pues ahí debería estar, ahí cuando lo limpien encontrarán que pone la luna 24, porque aquí lo que hacía era redondear. Y como es 23 y pico, la pondrán a 24. Eso es lo que les va a aparecer cuando lo limpien este cuadro, ¿vale? La última cosa que os digo de este cuadro, y pasamos a la última porque si no se nos acaba. A ver, ¿os habéis fijado los anillos que tienen los dos, la pareja? Unos anillotes espectaculares. ¿Y en qué dedo lo utilizan? El índice, sí, fundamentalmente. Los anillos que llevaban en el índice, entonces, anillos en el índice era típico de obispos, nobles, reyes, gente, papas, gente importante, porque el índice es el dedo que denota autoridad. Y ellos querían denotar autoridad. Llevar un anillo en el índice es señal de autoridad, de ser alguien superior de alguna manera. Y lo que lleva ahí, además, cuando se amplía y se ve con muchísimo detalle, ya no me extenderé más, corto con esto y pasamos al último tema, son berilos. Y los berilos son los que, me ha gustado ese pero los berilos son lo que aconsejaban los astrólogos de entonces, del siglo XV, siglo XVI, para atraer la buena suerte y para conjurar todos los males, además, ¿no? Y con estos berilos se podían ganar pleitos y tener clarividencia, porque era la piedra del vidente. Este señor era un ser muy espiritual, muy elevado, muy del gusto de la moda, muy tal. O sea, un contable bastante rarito, que le rindió tributo a su abuelo diciendo, he recuperado el carácter de nobleza y aquí estoy. Vale, y para terminar, ya que hemos visto a Saturno, os contaría más cosas, pero bueno. Yes.
Es que estaba esta semana allí una vez más, me encanta ir por Florencia y estaba con la familia por allí y siempre que me acerco pues me voy a ver al nacimiento de Venus y la primavera y tantos otros. Es impresionante, Florencia. De este cuadro habría muchísimas cosas que decir, pero voy a decir las que nos dé tiempo fundamentalmente. Entonces, evidentemente es Venus, es el nacimiento de Venus, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli es uno de los grandísimos del Renacimiento, cuyo mecenas era Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Y bueno, estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, como Durero. Este es uno de los cuadros más maravillosos de la historia de la pintura, el primer gran cuadro toscano, que es decir mucho, porque tened en cuenta que en Florencia es donde surge el Renacimiento y donde estaban conviviendo genios como Botticelli, Giotto, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Dante Alighieri, Petrarca, Marsilio Ficino y bueno, y la lista interminable que no pararíamos, y que todos ellos marcaron una época de esplendor cultural, artístico, filosófico, al compás de la astrología. Ojo, al compás de la astrología, porque ellos lo que hacen es rescatar los mitos y la cultura de los griegos, combinarlo con el hermetismo de Egipto e intentar casarlo con el cristianismo, todo esto. Un poco difícil, pero bueno, lo que... Bueno, el nacimiento de Venus es Venus quien está ahí en una concha impulsada. Hemos hablado al principio de la lucha de titanes, ¿verdad? Y hemos hablado de que todo empieza cuando Saturno le corta la cosa a su papi, a Urano, lo castra y lo tira al mar. Y de esa espuma surge Venus. Así que cerramos el ciclo de lo que hemos empezado. Y Venus surge y llega a la costa, según los mitos, cuando el viento suave del oeste, el céfiro que veis ahí a la izquierda, junto a su esposa Cloris, que luego la convierte en primavera, que son las dos figuras que están volando por ahí con la cara hinchada, el céfiro, que es el viento del oeste, soplando, y con ese suave viento es cuando llega Venus a la costa. Y cuando ella llega a la costa y toca el mar, es cuando nacen las primeras rosas. Las rosas no existían hasta que Venus llega y toca el mar, según un poema que hay ya del siglo V a.C. que cuenta por qué surgen los rosales. Surgen los rosales porque Venus pone el pie a tierra y a partir de ahí surgen las rosas. Habría mucho que hablar del simbolismo de la rosa y del simbolismo astrológico de la rosa y de Venus. Todo está íntimamente ligado, evidentemente, y entonces lo sabían, porque esto pertenece también a la geometría sagrada, sin duda. La rosa, Venus, todo forma parte del pentagrama, todo forma parte de lo mismo. Y a la derecha lo que veis es un vestido precioso de una de las gracias o una de las horas, con un vestido con flores de aciano que sugieren la llegada de la primavera y que le lleva un manto púrpura para tapar a esa Venus, un manto púrpura que cumple una función ritual. Este manto púrpura es el que se usaba para ceremonias, para el paso al más allá. Un paso al más allá es un paso a otra vida, da igual para nacer que para la muerte. Este manto púrpura tenía bastantes significados, pero siempre con un tránsito de una vida a la otra, y le lleva ese manto púrpura para tapar a esta Venus. Una Venus que tiene entre los pezones la misma distancia que hay desde el pecho al ombligo, como decían los clásicos de ese tiempo, y la misma que hay desde el ombligo hasta las piernas. Guarda esos cánones de proporción, de belleza y de armonía que tenía que guardar entonces. Una de las cosas más interesantes, solo dos, me permites contar solo estas dos, porque son muy importantes. Una es que esta Venus no es una Venus, en contra de lo que pueda parecer, y siendo el primer desnudo
que aparece en la historia prácticamente, porque sí, había muchos desnudos antes en Grecia y había mucho tipo de desnudos, pero desde que llegó la Edad Media los desnudos se barrieron. Pocos años antes de esto, este cuadro se pinta en 1486 y solo habían pasado unas pocas décadas desde que se habían atrevido en el Renacimiento a hacer un primer desnudo, que era el David de Donatello, creo recordar que era en bronce, el primero que hicieron, pero era un hombre, cuidado. Pero una mujer desnuda, bueno, esto era un escándalo total y solo se salvó de ser quemado, aunque luego le quemaron muchísimos cuadros y demás, solo se salvó porque el Renacimiento imperaba un espíritu en Florencia absolutamente liberal y fantástico y creador y tal. Pero se pinta este cuadro desnudo sugiriendo a la Venus divina. Hay dos tipos de Venus que los antiguos distinguían muy bien, una Venus mundana y una Venus divina. Una Venus mundana que invita al sexo, lo sensual, todo este tipo de cosas de cachondeo, pero hay una Venus que es la Venus superior, la Venus celeste. Frente a la Venus terrestre o frente a la Venus mundana, ellos consideraban que había una Venus superior, que es como le llamaban, una Venus celeste, que es la que invitaba a buscar la armonía de vida, que esa belleza y esa armonía la teníamos que conseguir nosotros en nuestra propia vida, cultivándonos más, sabiendo más, todo ese tipo de cosas, cultivando la parte superior de nosotros mismos. Entonces, al final, los planetas todos tienen su luz y su sombra, y esta Venus es una Venus que invita a desarrollar esa Venus superior. Contaros, por último, la anécdota es muy importante porque lo que representa aquí a Venus, esa cara tan preciosa, tan angelical, a quien está representando Sandro Botticelli es al amor de su vida, seguramente al amor platónico, que era Simonetta Vespucci, que se casó con un amigo y vecino suyo. Ellos vivían allí a orillas del Arno y de hecho todavía está la tumba de Botticelli en una iglesia cercana, en la iglesia de Ognissanti, allí junto al río, y porque él quería ser enterrado a los pies de Simonetta y allí está enterrado, ¿no? Entonces él estaba enamoradísimo de Simonetta, pero Simonetta murió muy joven de tuberculosis cuando tenía 23 años y bastantes años después de que ella muriese, él pinta este cuadro y la honra. Y si miráis la primavera de Botticelli y si miráis muchos otros cuadros importantes de Botticelli, encontraréis esta cara repetida una y mil veces, porque él se quedó tan obsesionado que la pintaba a todas horas. Esta es la Simonetta Vespucci de la que estuvo enamoradísimo, perdido Botticelli. Él no se casó, se quedó simplemente enamorado de ella de por vida y solamente la reflejaba en sus cuadros. Al final, como Savonarola instauró una teocracia y en aquella famosa hoguera de las vanidades que ha pasado a la literatura y demás, quemó tantísimos cuadros, libros, todo lo que era pagano lo quemó allí en la Plaza de la Signoria. Felizmente a él luego lo cogieron y le hicieron lo mismo. Y entonces, pero lamentablemente se perdieron muchas de las obras. Algunas como esta se salvaron, pero porque estaban en casas privadas, no en colecciones. Muchas otras se perdieron lamentablemente para siempre. No me voy a extender más, que si no... ¡Hala! Ya que me echáis. Gracias. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? No, ha quedado todo clarísimo, ¿eh? Lo he explicado muy bien. Eso me ha gustado. Si ahora a la salida queréis consultarle algo particularmente, pues lo podéis hacer, pero fuera de la sala. Gracias. ¿Por qué la concha? ¿Por qué la concha? Sí, porque es el mar. Bueno, la concha es un símbolo ambivalente. La concha es un símbolo que la encuentras en el Camino de Santiago, que lo encuentras representando a la Virgen también, igual que el nacimiento de Venus. El mismo Botticelli pinta la concha para el nacimiento de Venus, la concha boca arriba, y la pinta boca abajo
como una cúpula donde las vírgenes la suele poner en una cúpula donde arriba está la concha. La concha es un símbolo sagrado, la concha es un símbolo asociado con el bautismo y con tantísimas otras cosas, ¿no? La concha es también un símbolo sexual, hipersexual, y entonces es uno de los símbolos ambivalentes que siempre han utilizado los artistas. Si tú ves un cuadro de Velázquez mismo, te encuentras ambivalencias por un tubo, como te las encuentras en este de la melancolía que hemos visto de Durero. Y la concha tiene ese doble carácter sexual y sagrado, pero al final la sexualidad es sagrada también, ¿no? Entonces, es... Pero será más por la perla, la pureza de la perla, con la pureza de la Venus. ¿Vendrá por ahí un poco los tiros? Sí, el tema de la perla tiene mucha relación también con el tema de la concha, pero evidentemente es que se ha extendido muchísimo el simbolismo. No solamente es por lo que guarda interior, porque en su interior crece esa perla que era tan valiosa, ¿no? Y que además también ha dado lugar a muchísimas anécdotas en la pintura, sino porque la concha en sí, ten en cuenta que lo que está manifestando son como los rayos solares. Si tú la miras, la concha es como si el sol estuviera irradiando desde el horizonte, sobre todo en la salida del sol, en la puesta del sol, que son los momentos especialmente intensos, solares. A la concha se le han atribuido muchísimos significados precisamente por eso, ¿no? Muchas gracias. Nada, vosotros.